Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Espero que hayan sentido como que algo estaba raro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la predicación del pastor? Pero antes de empezar, hermanos, perdón, se me olvidó los anuncios, pero el domingo 25 y el domingo 1 de enero vamos a tener cursos en la iglesia. Nos vamos a recorrer una hora para aquellos que les cuesta un poquito más despertarse. Al desvelo del 31 aquí en la iglesia, pues lo vamos a recorrer a las 12, hermanos. Entonces, tomen a las 12 de la tarde, entonces vengan preparados el 25 y el 1 de diciembre aquí los esperamos. Vamos a seguir guardando el domingo, seguir recordando y agradeciendo a Dios el domingo, hermanos. Entonces, no crean que nos vamos a tomar las vacaciones, vamos a seguir aquí, ¿verdad? Agradecerle a Dios y a seguir escuchando de su palabra, que es lo que más importa, hermanos. Entonces, ahora sí, hermanos, para empezar esta predicación, les pido que busquen 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 11, hermanos. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 34. Versículo 17 al 34. Vamos a leer este pasaje, es un poquito grande, igual que de hace 8 días, pero vamos a leerlo igual alternadamente. Yo leo el 17, mis hermanos de la derecha leen el 18, mis hermanos de la izquierda leen el 19, y así hasta llegar al 34, ahí nos unimos, ¿ok? 1 Corintios 11, del versículo 17 al 34. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a hacer la lectura. Así dice la palabra de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Todos somos Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a hacer,
oración, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Te alabamos en este día por tu precioso sacrificio, porque tú nos has salvado, Padre, porque reconocemos que somos débiles, Padre, que por nosotros mismos no podríamos estar ante tu presencia, porque como cantábamos hace un momento, tú eres santo, 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 Padre. Y te damos gracias porque tú hiciste un plan perfecto, a través del cual limpias a cada uno de tus hijos y puede acceder a tu presencia. Tenemos paz para contigo a través de este precioso sacrificio. Y hoy, Padre, recordamos ese sacrificio tan perfecto. Recordamos cómo nos limpias de cada pecado, cómo tu gracia está con nosotros cada día para seguir siendo libres del pecado. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas. Te pedimos, Padre, que nos podamos examinar a nosotros mismos en este día. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Leímos un pasaje un poco grande que habla de 3 puntos. El primer punto habla que en la iglesia de Corintio, entre muchas debilidades que tenía la iglesia de Corintio, podemos leer la primera carta a Corintios y vemos que hay muchos problemas. Hay unos que hay división en la iglesia aparte de este tiempo, aparte de cuando toman la cena. Había división, unos decían, es que yo soy discípulo de Pablo, y yo soy discípulo de Apolos, y yo soy discípulo de Jesús, yo soy discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Yo soy seguidor de este pastor, yo soy seguidor de este pastor. Bueno, eso ya Pablo lo regaña bastante, nos viene regañando de muchas cosas, de adulterio. Dice una frase de Pablo, dice, ustedes hacen cosas, ustedes como iglesia hacen cosas que el mundo lo ve abominable. Es increíble esa exhortación. Si ustedes hacen cosas que todo el mundo sabe que está mal, pero ustedes las siguen haciendo. Es increíble el regaño a la iglesia de Corintio. Es increíble. Pero no solo tenía esos problemas, también tenía un problema en esta ordenanza, en la ordenanza de la cena del Señor. Algunos le llaman comunión, algunos le llaman la Santa Cena, y en cierto sentido lo es. El primer punto en el que habla en el versículo 17 dice, en el 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Dice, los alabo, hermanos, porque han seguido en la fe, ¿no? A pesar de muchas fallas, han seguido en la fe. Pero después llegamos al versículo 17, dice, y lo que estoy a punto de decirles, los que les voy a anunciar, dice, en ese punto no los alabo, no los felicito. De hecho, va a ser un regaño fuerte. Dice, porque ustedes se congregan para tomar la cena del Señor, dice, pero indignamente, como vemos al final. Se lo hacen de una manera indigna. ¿Qué estaba pasando aquí? Podemos ir al pasaje, vamos a Hechos 20, versículo 7. Debemos entender que la iglesia en los primeros días le llaman comúnmente la iglesia primitiva. Algunos no les gusta usar el término, algunos prefieren usar el término de la iglesia de los primeros días, pero la iglesia primitiva, la primera iglesia, se reunía constantemente a tomar la cena del Señor. Lo hacían de una manera, parece que muy regular, parece que semanalmente, incluso diariamente lo hacían. Dice Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice, partían el pan. Esa palabra en los Hechos es muy seguramente que habla acerca de la cena del Señor, de tomar la cena del Señor. Vamos a Hechos 2, versículo 2. La iglesia, esta es la iglesia creciente, después del discurso de Pablo, en Hechos 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué envidia, ¿verdad? A veces habla acerca de una comunión tan grande como iglesia. Ellos se veían como una familia tan grande espiritual que iban rotando por las casas repartiendo el pan, compartiendo los alimentos con los que padecían necesidad.
con los esclavos que no tenían un peso para poder comprar un pan, compartían el pan en la iglesia en Hechos 2 y recordaban el sacrificio de Cristo, recordaban cómo su Salvador los había salvado de todos sus pecados. Pero no es así en la iglesia de Corintio. Tristemente, en la iglesia de Corintio era una fiesta. Parece que era una fiesta. Y entonces decían, pues, ¿cómo organizamos esta fiesta? Pues sencillo, ¿no? Para no pedir cooperaciones, porque pues, hay algunos hermanos que son esclavos, que no pueden tener dinero, pues vamos a traerlo de traje. ¿Qué les parece? Cada quien traiga sus carnitas, cada quien traiga su pollo rostizado y aquí lo compartimos. Esa era la idea inicial. Pero vemos aquí en la lectura de Hechos que se distorsionó mucho y lo regaña por varias cosas. Dice que había una división en la iglesia. Dice, aquellos que eran ricos se apartaban a un lado para comer solos y aquellos que padecían necesidad, dice, se quedaban con hambre. Dice, unos se quedan con hambre, otros se embriagan. Lo estaban haciendo una fiesta. Y el problema de esto, dice, no los alabo porque provoca, lo que ustedes están haciendo en la cena del Señor, provoca división. No provoca una comunión como iglesia. No provoca una comunión con Cristo. El problema de esto, de una fiesta, es que se olvida el propósito por el cual existe la ordenanza de la cena del Señor. Por eso nosotros ya no hacemos un festivo. Ya lo hacemos muy chiquitos, para no caer en el mismo pecado que los hermanos de Cristo. Para que no digamos, hoy es cena del Señor, hoy sí hay que llegar temprano porque de seguro van a dar carnitas otra vez. No, lo hemos hecho de una manera tan pequeña para que enfoquemos toda nuestra atención a lo que significa la cena del Señor. No a dividirnos, este pasaje habla precisamente de la división. En lugar de compartir con el hermano que padece necesidad, la iglesia estaba siendo egoísta y decía, no, pues yo traje costillas, ¿no? Y el hermano solo trajo arroz. Pues yo creo que, pues, que el hermano se coma su arroz. Mira, esposa, jálate las costillas, yo traigo las tortas y aquí nosotros comemos. A ellos que no le quisieron echar ganas, no trajeron comida. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habla de una desunión como iglesia. Eso es un tema que deberemos tratar después. Pero aquí el principal propósito en estos versículos de Pablo está hablando de eso, que la cena del Señor no debe de perder su sentido. La cena del Señor no es solo un alimento físico, es una observación espiritual. Eso es algo importante, es una observación espiritual. La cena del Señor no solo es comer un vasito de vino, un vasito de la fruta de la vid y un pedacito de pan. Eso no es la cena del Señor. Es una observancia espiritual. Los corintios, al hacer una fiesta tan grande, perdían el sentido, el significado y el beneficio que trae reunirse para tomar la cena del Señor. Y en el versículo 23 de 1 Corintios nos explica cómo hay que hacerlo correctamente. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no hace una nueva ordenanza. Está hablando de la ordenanza que constituyó Cristo en la última cena. Y para entender un poco mejor qué significa, cuál es el significado de la cena del Señor, hay que ir a algunos pasajes. Vamos a Marcos 14. Versículo 22 al 25. Marcos 14, versículo 22 al 25, dice: mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebamos nuevo en el reino de Dios. En que lo beba nuevo en el reino de Dios. La cena del Señor es la palabra de Dios visible.
Es a lo que me refería cuando decía que es una observancia espiritual. Es la palabra de Dios de manera visible y tangible. Tristemente, nosotros como humanos, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, somos tan malos que olvidamos constantemente el Evangelio. ¿Saben cuál es la tarea principal de un predicador? Predicar el Evangelio. Pero adivinen qué, no solo en la calle, en la iglesia, la tarea principal del predicador es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tristemente a los hermanos se les olvida el Evangelio. Se les olvida que Cristo fue el que los lavó, no ellos y sus buenos actos. Fue Cristo el que los limpió. Se les olvida que necesitan dar gracias a Dios porque no han caído en un pecado, que es la gracia de Dios la que los ha sostenido, no sus propias fuerzas. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Y la palabra, la cena del Señor, es una ordenanza que nosotros podemos ver tangiblemente la palabra de Dios. La podemos ver cuando nos dan un pedacito de pan y un pedacito de jugo de uva. Y recordamos cómo Cristo dio su vida para que tú fueras salvo. Y no solo lo vemos, sino que también lo gustamos. Cuando probamos el pan, recordamos cómo Cristo sufrió por ti. Tomó la copa de ira de Dios por ti. Cómo derramó su sangre para limpiarte a ti. Esa es la cena del Señor. Es la palabra de Dios de manera visible. Y puede parecer un poco difícil de entender. La cena es la proclamación del pacto de gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la cena del Señor? No es volver a crucificar a Jesús. No es volver a que Cristo vuelva a morir en la cruz, sino es proclamar. Dice Jesús, ustedes anunciáis la muerte del Señor. Proclaman la muerte del Señor. ¿Qué significa eso? Pues proclamamos que nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Proclamamos que por más buenos que tratemos de ser, hemos infringido la ley de Dios y necesitamos de este Salvador. Y por eso lo tomamos. Nos hace pensar en el aquí, en que hoy somos limpios a causa de la sangre de Cristo, que hoy hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero también nos hace pensar en el futuro. Dice Pablo en 1 Corintios, en el versículo 25, dice: y asimismo tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La cena del Señor nos recuerda que hoy somos limpios. Nos recuerda que hoy las personas pueden ser salvas únicamente en Jesús. Pero también nos recuerda ese día glorioso cuando Cristo venga y traiga su redención completa. Y cuando toda enfermedad sea quitada, y cuando todo sufrimiento y dolor sea quitado, y Cristo tome su lugar como el Rey de Reyes. Ya lo es, pero todo el mundo lo va a ver. Dice Filipenses: toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Es a eso a los que nos refiere. Es la palabra visible de lo que hoy Cristo ha hecho en tu vida, y también de lo que Dios y Jesús hará en tu vida, cómo te irá perfeccionando y cómo vendrá por ti cumpliendo su palabra. Entonces, en primer lugar, la cena del Señor es una predicación visible, la palabra de Dios de manera visible. La segunda cosa es que en la cena del Señor hay una comunión con Cristo espiritualmente. Hubo mucho debate acerca de esto hace unos años, justo en el tiempo de la Reforma, hubo muchos debates. Hay algunas doctrinas, en especial la católica, que cree que literalmente el pan es convertido en el cuerpo de Cristo, y la sangre, el jugo, se vuelve literalmente la sangre de Cristo. Pero nosotros ya hemos visto que es una señal, es algo que nos indica a pensar en Cristo. No es Cristo, sino que nos recuerda el sacrificio perfecto de Cristo.
¿Qué significa que hay una comunión espiritual entre aquellos que lo toman y Cristo? Pues significa que es una bendición espiritual de Cristo a los creyentes. Y a veces esa palabra de bendición espiritual la podemos malinterpretar, pero lo que se refiere es que el Espíritu usa medios para bendecir a los creyentes. ¿Cuál es el medio que más usa el Espíritu Santo para bendecir a los creyentes? ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué manera Dios habla a sus vidas? ¿De qué manera Dios transforma su vida? A través de la palabra. A través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo nos confronta con nuestro pecado. ¿Cuál es la bendición que quiere Dios para nuestra vida? Pues que seamos más como Cristo. ¿Verdad? Amén. Y es verdad. Lo que Cristo quiere para nuestras vidas es que seamos más como Él. Que seamos limpios de toda maldad. Y que vayamos creciendo en santidad. Esa es la bendición espiritual que quiere para nosotros. Entonces, la cena del Señor trae a nosotros esa bendición espiritual. ¿Por qué? Porque cuando la tomas, puedes ser confrontado con un pecado. Ya nos dijo Pablo que el que lo toma ligeramente, sin discernimiento, indignamente, dice, toma juicio para sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que prepararnos para venir a tomar la cena del Señor, para no tomarlo indignamente. Ya veremos qué significa eso de indignamente. Podemos confiar en la obra del Espíritu Santo que hace a través de los medios. Yo predico cada vez que sea posible la palabra de Dios, confiando no en mí y no en mis habilidades como predicador, sino confiando en que el Espíritu Santo hará su obra aunque yo sea muy deficiente en la manera de predicar. ¿A qué me refiero? Yo cada semana puedo predicar la Biblia, pero si dependiera de mí, yo creo que fallaría simplemente. Pero debido y gracias a que depende del Espíritu Santo, yo puedo predicar confiadamente. Y en que ustedes, el Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Cuando nosotros vemos un pasaje y dice este pasaje que hacer este pecado está mal, y tú te sientes mal con ese pecado porque sabes que lo estás haciendo, el Espíritu Santo está trayendo bendición a tu vida. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos la voz del Espíritu Santo? Pues nos quedamos igual de indignos. Si no hacemos nada, cuando somos confrontados con el pecado, estamos pecando también. Es importante eso. Y en la cena del Señor hay una comunión especial con Cristo. No que Cristo viene físicamente. Cristo está físicamente a la diestra del Padre. Pero espiritualmente, a través del Espíritu Santo, a nosotros nos bendice Dios a través de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque trae convicción del pecado y nos hace fortalecer nuestra fe a saber que no dependemos de nosotros, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Por eso nos bendice el Espíritu Santo cuando tomamos la cena del Señor. A veces no lo tomamos con tanta seriedad la cena del Señor, pero es una bendición espiritual para los creyentes. El tercer punto dice Jesús en 1 Corintios 24, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. El tercer punto es que es un recordatorio. Lo hacemos en memoria de Cristo. Pero no solo lo hacemos en memoria de Cristo, así como cuando vamos nosotros a un cementerio y vemos una lápida y decimos, bueno, pues yo creo que el abuelo era muy bueno. Yo creo que el abuelo sí nos dejó varias lecciones. Ese no es el sentido en el que nosotros debemos recordar la muerte de Cristo. Sí debemos reflexionar en la obra de redentora que hizo Cristo en nosotros. Sí debemos reflexionar en cuán grande es el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito. Cuán grande es el amor de Cristo por ti, que tomó la copa de ira. Que es lo que tenemos que reflexionar. Pero esto es especial, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo obra en cada uno de nuestros corazones. Esa es la diferencia. Que el Espíritu Santo
obra en cada uno de los corazones del creyente. Amén. Cuando tomamos y comemos, proclamamos la muerte de Cristo. No vuelve a morir, sino que proclamamos que Cristo murió por nosotros hace 2000 años. Dice Hebreos, es un sacrificio tan perfecto que no se tiene que hacer periódicamente. Es un sacrificio tan perfecto que es eterno. Solo una vez y para siempre ha muerto Cristo. Proclamamos la muerte de Cristo. Proclamamos que somos débiles y que por nuestras buenas obras no podemos llegar al cielo. Proclamamos que necesitamos de Cristo. Proclamamos que sin Cristo no podríamos estar delante de Dios. Eso es lo que proclamamos cuando tomamos la cena del Señor. Y dice Pablo en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí nos puede dar cierto temor, ¿no? ¿Qué significa indignamente? ¿Significa que si cometí un pecado ya no lo puedo tomar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Pues si no, si soy un pecador, ¿no lo puedo tomar? Pues si soy un pecador arrepentido y he puesto mi fe en Cristo, sí. Pero si no he puesto verdaderamente mi fe en Cristo, no. ¿Por qué? Porque dice Pablo, juicio, come y bebe, para sí aquel que lo toma indignamente. ¿Qué es tomarlo indignamente entonces? Porque dice Pablo en este versículo, dice, cualquiera que comiera este pan y esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice, ¿qué hay que hacer? Dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come para sí. ¿Qué hay que hacer? Pues no hay que tomarlo indignamente. ¿Qué es tomarlo indignamente? Es tomarlo sin discernir. ¿Qué es discernir? Pues entender qué significa la muerte de Cristo. ¿Qué significa que Cristo murió? Por eso nosotros no ofrecemos la cena del Señor a cualquiera. No ofrecemos a alguien que no... ¿A quién le ofrecemos? Pues a aquellos que sabemos que se han arrepentido y puesto su fe en Jesús. ¿Cómo sabemos quiénes son? Pues aquellos que se han bautizado, han confesado públicamente su fe en Jesús. Por eso nosotros solo le damos esta cena a los bautizados, porque han hecho una declaración pública de su fe en Jesús. ¿Qué significa tomarlo indignamente? Significa no pensar en el sacrificio que hizo Cristo, en no creer que realmente murió por ti, en no creer que su sangre se derramó por ti. Eso es tomarlo indignamente. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay que tomarlo? Pues hay que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Pues a través de la confesión de pecados. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 4 a 10. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
dice, no es de Dios. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no pueden pecar. Y podemos decir, ay, creo que no soy hijo de Dios, ¿no? Esta semana, pues no me fue tan bien. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿A qué se está refiriendo Juan en este pasaje? La clave está en el versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Esa es la clave para entender este párrafo. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Mi papá, a mí y a mi papá nos gusta demasiado el béis. Y hubo un tiempo donde yo iba en la universidad y todos los días practicaba algo, de lunes a sábado practicaba, y el domingo jugaba, y a veces el sábado también. Y mi papá solo jugaba el domingo. Practicar el pecado es que todos los días o constantemente te preparas para algo, para jugar béis en mi caso. Y mi papá ocasionalmente jugaba béis. Pues es a lo que se refiere Juan. Practicar el pecado es que constantemente estás en el mismo pecado. Dice, y esos no son hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede ser un mentiroso, en el sentido en el que todos los días miente. Un hijo de Dios no puede ser un adúltero, que constantemente cae en adulterio. Un hijo de Dios no puede ser un fornicario. Da una lista tremenda en 1 Corintios, en Gálatas, donde describe los frutos de la carne. Un hijo de Dios es el que no practica esos pecados. Un hijo de Dios ciertamente puede resbalarse y caer en un pecado. Puede caer y alejarse por un tiempo. Pero el hijo de Dios no practica el pecado. Y la cena del Señor, para la cena del Señor, no podemos llegar así, a tomarlo tan indignamente. Por eso necesitamos confesar nuestro pecado. Pero no se pongan tristes, hermanos, porque la cena del Señor no solo nos apunta a nuestro pecado. ¿A qué nos apunta la cena del Señor? A Cristo y su perfecto sacrificio. ¿Somos pecadores? Sí. Puedes estar hoy, hermano, practicando un pecado. Yo no te conozco y a mí me puedes mentir, pero a Dios no. Hoy puedes estar practicando un pecado y puedes tomar la cena, pero la cena nos recuerda que somos pecadores, pero no nos deja ahí con esa noticia tan mala. Nos recuerda que Cristo, con amor y misericordia y gracia, te libra de tu pecado. Dice, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que ya no practiques ese pecado, hermano, sino que Cristo, con su gracia, Cristo, al dar su cuerpo por ti, Cristo, al derramar su sangre por ti, te hace libre del pecado. Qué hermosa noticia, ¿verdad, hermanos? Amén. La cena del Señor nos recuerda nuestro pecado, pero también nos recuerda de ese Dios tan grande y misericordioso que nos ama tanto, que nos limpia del pecado. Confiesa tu pecado, hermano. Dice Juan, Dios es fiel y justo para que todo aquel que confiese su pecado, Dios lo perdonará. Confiesa tu pecado, hermano. Prepárate confesando tu pecado. El segundo punto para prepararnos es discernir la muerte de Cristo. Discernir tiene que ver con pensarlo, con analizarlo lógicamente. A veces lo podemos hacer con una manera equivocada. Venimos a tomar la cena del Señor de una manera equivocada. ¿Cómo? Pues ya me vieron todos, ¿no? Que no me levanté, van a pensar que estoy muy mal espiritualmente. Y pues quizás sí. Y necesitas confesar tus pecados y de la gracia de Cristo. A veces, no, pues ya se pararon todos, ¿no? Tenemos que ya no me pare. Pues ya no me voy a parar a tomar la cena. Eso es tomarlo indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo.
Vamos a Éxodo, hermanos. Éxodo 12. Versículo 21 al 23. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Este pasaje nos habla de la institución de la Pascua. Y dice Dios, en su palabra, que la instituyó para que cada año el pueblo de Israel se acordara que fueron libres de la esclavitud. Fueron libres de ser esclavos de los egipcios. Dice, Dios los sacó con su poderosa mano, con sus proezas y maravillas. Dios los sacó de Egipto. Y cada año lo repetían para que se acordaran de a quién le deben de agradecer la libertad. No a sus valientes guerreros, sino a la poderosa mano de Dios. Pues Cristo, mis amados hermanos, es el Cordero que nos limpia de la muerte. ¿Quién nos sacó de la esclavitud? ¿Quién nos sacó de la esclavitud del pecado? Cristo y su sangre, ¿verdad? Y hacemos la cena, tomamos la cena para recordar lo mismo que los israelitas. Que no somos limpios, no somos justos por lo que hacemos, sino por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Por eso tomamos la cena. Dice, vamos a 1 Corintios, hermanos, capítulo 5. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Cristo ya pagó el precio de tu pecado. Ahora eres libre de pecado. Cristo derramó su sangre para poner su sangre en el dintel de tu corazón, en los 2 postes de tu corazón, para que cuando venga el juicio de Dios no te toque a ti, porque tus pecados ya han sido pagados. Qué glorioso es este evangelio, y eso es discernirlo correctamente. Entender que Cristo pagó tus pecados, que Cristo te amó, que Cristo no te deja así, sino que te va purificando, te va limpiando. Dice, celebremos esta fiesta. Dice, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Que así tomemos la cena, hermanos, confesando nuestros pecados, siendo sinceros con Dios, siendo verdaderos con Dios. Eso es discernir correctamente. Pero podemos caer en un punto. ¿Qué pasa con? Es que soy muy malo, hermano, no puedo tomar la cena porque soy muy malo. No puedo venir a la iglesia porque también soy muy malo. Pues justo por eso hay 4 cosas que debes de hacer. Primero, confesar y arrepentirte. No quedarte solo en el pasado, sino ir al Evangelio. Dice, hay que examinarse. Ya hemos visto varios pasajes de Jesús. Y uno de los errores frecuentes de los fariseos es tomar la ley para acusar al prójimo, no para examinarse a sí mismo. Vengamos a la casa de Dios para examinarnos a nosotros mismos. No somos perfectos. Y es por eso que no somos perfectos que necesitamos más y más del sacrificio de Cristo. Debemos
de aprender a esperar en su promesa, a depender de su promesa y no de nuestras propias fuerzas. Y 3, lo toma toda la iglesia. ¿Para qué? Como dice Pedro en su carta, dice, porque los mismos sufrimientos los van padeciendo hermanos en todo el mundo. Pues la iglesia es el mismo sentido. Dios no solo te salvó a ti, Dios salvó a nuestros hermanos, al que está a la derecha, a la izquierda, enfrente y atrás. Dios los ha salvado, no porque sean muy buenos, ni porque sean los perfectos, sino porque Cristo los hizo justos y los limpió con cada uno, los limpió de cada uno de sus pecados. Por eso debemos de edificarnos. Por eso no debe de haber división en la iglesia, porque a todos Cristo los perdonó. Y por eso podemos sentarnos confiadamente al lado de nuestro hermano. Conclusiones, hermanos. El primer punto es un recordatorio de lo que hizo Cristo. Cristo vino hace 2000 años y murió por tu pecado. Partió su cuerpo por ti, derramó su sangre por ti. En segundo lugar, Cristo nos fortalece en el Espíritu Santo a través de la cena del Señor. Por eso es necesario tomarlo, porque traerá convicción del pecado. Hermano, ¿qué pasa si cuando estoy tomando la cena pienso en un pecado que no he confesado? Pues justo es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, que confieses ese pecado a Dios, no a otro hermano, a Dios, y seas limpiado de tus pecados. Que confesemos el pecado, ese es el tercer punto, que confesemos el pecado y confiamos en su gracia, en la gracia que trae Dios. Y tercero, cuarto, que lo proclamamos como iglesia, que anunciamos que nosotros no somos perfectos y que quizá hemos fallado esta semana mucho, pero que por eso es tan necesaria la muerte de Cristo. Y si a mí me limpió, puede limpiar a quien sea. Si a ti te limpió, puede limpiar a quien sea. Por eso hay que proclamarlo, hay que anunciar este hermoso evangelio. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en el evangelio, dice 1 de Juan 3:18, dice, ya está condenado. ¿Qué necesita para dejar de estar en su estado de condenación? Poner su fe y arrepentirse correctamente de cada uno de sus pecados, de cada uno, volverse a Dios y poner su fe en la muerte perfecta de Cristo. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Les pido, hermanos, que se pongan de pie los diáconos, los hermanos que nos van a ayudar.